Arrancamos entonces con la segunda parte de la unidad 13 que tiene que ver con el tema autonomía municipal. La cuestión de la autonomía municipal es uno de los temas más transitados, más hiper desarrollados por teóricos doctrinarios, constitucionalistas, y hay mucho mito y mucho verso en torno al concepto. Los abogados y las abogadas justpublicistas van a congresos, van a seminarios, van a paneles, escriben papers, hacen comunicaciones y hablan de la autonomía municipal. Vamos a tratar de desmitificar un poco ese concepto y tratar de concentrarnos en qué tiene de importante ese principio para el régimen municipal. En ese sentido, les pido que presten una especial atención a la bibliografía. Ahí está el trabajo de Gabriela Ábalos en Pérez Guilú, tomo 1, que les va a venir muy bien para todo. Ese es un trabajo que tienen que conocer a fondo, que tienen que leer y entender a fondo, y ahí van a encontrar un par de temas a los cuales en las clases de PDF no le damos tanta importancia, pero que son centrales y están muy bien trabajados ahí, que son los de elementos del municipio, sobre todo población y poder, ya que de territorio hemos hablado ampliamente nosotros en la primera parte de esta unidad. El trabajo nuestro, la problemática municipal de Mendoza, que está editado en la revista República y Derecho del 2016, porque, como ya lo vimos en el otro video, la problemática de los municipios departamentales es similar en todas las jurisdicciones donde se verifican, es decir, provincia de Buenos Aires, provincia de La Rioja, provincia de San Juan, de Mendoza y un poco Catamarca. Y el trabajo del colectivo de acá de La Rioja, Mariela Rodríguez, Etiano Valenzuela, Analia Porras y yo, que está publicado en la Universidad Católica y que le sirve, como hemos dicho tantas veces, para todas las unidades de derecho municipal. El otro tema que también tienen que leer y conocer muy bien es el texto de Hernández en Derecho Municipal, parte general. Entonces, por un lado, la parte histórica, que está en la unidad 12, y por otro lado, la parte referida a la autonomía municipal que trae Hernández en su libro, que como hemos dicho también varias veces, es de acceso gratuito en la biblioteca de la Universidad Autónoma de México. Ahora bien, entonces, autonomía municipal es el tema, alcance y contenidos. Hay dos grandes rubros en esta última parte de la unidad 13. El primero tiene que ver con el concepto de autonomía municipal, que se refiere a qué es la autonomía como principio organizador de las atribuciones y competencias municipales. Es un tema que solamente se ha discutido mucho en la Argentina, porque a veces uno piensa que este es un país de cretinos, porque la autonomía municipal no se discute en ningún lugar del mundo, y ahí es muy importante que manejen el texto de Valenzuela y también los otros que estamos viendo, también el de Hernández, respecto al hecho de que la autonomía municipal es un correlato del principio de autogobierno que subyace en el principio republicano de la soberanía popular. Por lo tanto, negar o controvertir la autonomía de los municipios para gobernarse a sí mismos es realmente una cosa anacrónica que ya no tiene mayor sentido. No obstante, como les decía, y lo vamos a analizar muy bien en la jurisprudencia, aquí en la Argentina se ha discutido y se ha discutido mucho. Por eso que nosotros bajamos la cuestión a tierra. ¿Qué queremos decir? Que la Convención Constituyente del 94, al sancionar el nuevo artículo 123 de la Constitución y al establecer que las provincias dictan su propia Constitución conforme a lo dispuesto en el artículo 5 y asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, tiene que ver con el cierre de ese largo proceso en el cual se controvirtió si los municipios eran o no eran autónomos durante mucho tiempo. Digamos ahora que este artículo 123, por un lado, cierra el debate. Sí, los municipios tienen autonomía y hay que asegurárselas en el dictado de la Constitución provincial. Por otro lado,
cada provincia, esto ténganlo presente porque en la próxima unidad, la 14, que va a ser después del primer parcial, vamos a ver la cuestión en La Rioja. Cada provincia debe, por un lado, asegurarla y por otro lado, en la Constitución provincial, reglar el alcance y el contenido que tiene que tener esa autonomía. Entonces acá viene el primer tema. No mejoró tanto la situación de los municipios con la reforma del 94 porque las constituciones ya venían asegurando la autonomía y además delegó en cada provincia conservó el poder de reglar el alcance y el contenido de la autonomía. Por lo tanto, tenemos que reconocer que, por ejemplo, hay provincias que le dan un mayor contenido, una mayor entidad a ese nivel de autonomía y otras menos. Ahora, ¿qué quiere decir autonomía municipal? Ustedes tienen que leer el texto de Hernández, tienen que leer el texto de Gabriela Ábalos, pero tienen que bajar después a tierra y entender que la autonomía es un principio organizacional que se aplica por igual a cualquier ser vivo, y la comunidad local es un ser vivo como las personas son seres vivos. Por eso que no es un concepto de tipo jurídico, sino un concepto de tipo sociológico que tiene que ver con la potestad de hacer, la potestad de decidir, la potestad de resolver cosas sin albedríos condicionados y sin tutorías y sin paternalismo. Es decir, autonomía quiere decir decidir con libertad y tener también los recursos necesarios para que las decisiones se puedan imponer. Una persona es autónoma si puede decidir y resolver sobre su vida sin estar pidiéndole el permiso a la mamá o al papá o a algún jefe. No es autónoma si tiene esa autonomía restringida. Por lo tanto, como definición del concepto de autonomía, para nosotros la autonomía es un quantum de poder, podríamos decir un quantum de energía, propio del municipio para atender y resolver sus problemas de índole local sin injerencias y sin tutorías ajenas. Para eso hay que entender que esa autonomía la vamos a verificar o no de manera empírica en cada caso puntual que analicemos, porque la Constitución de La Rioja, en el artículo 168, les da un gran nivel de autonomía a los municipios, pero los municipios de La Rioja no tienen ni siquiera una ley de coparticipación municipal de impuestos que les asegure un recurso legítimo, normal y corriente. Sí, hay una, ya lo vamos a ver en la unidad 17, pero no es muy serio. Entonces, cuando hablamos de autonomía, por favor, bajemos a tierra. Autonomía es capacidad para hacer. Yo puedo decir que mis hijos son autónomos, pero si los tengo encerrados, no tienen ninguna autonomía. En plena época de cuarentena, no podemos salir a la calle, no podemos discurrir, no podemos salir a correr, no podemos andar en bicicleta, nuestra autonomía se restringe. De la misma manera, se puede restringir o no la autonomía de los municipios y la autonomía de las provincias. A partir del artículo 123, nos quedamos entonces con que Vidar Campos ha señalado que la autonomía es una cualidad ontológica de los municipios. Es decir, aunque nosotros digamos que el municipio no tiene autonomía, lo mismo la va a tener, porque hace a su propia esencia. Es como si yo dijera que un ser humano no es una persona, va a seguir siendo una persona, pero puede ser una persona con menos derechos o con menos libertades. Por eso que Vidar Campos dice es una cualidad ontológica del municipio. ¿Qué pueden hacer las provincias? Reglar su alcance y contenido. Es decir, hasta dónde llega el nivel de autonomía, ya vamos a ver esos niveles y cómo se verifican en la realidad, lo va a decir cada constitución provincial. Y por otro lado, nosotros sugerimos que el artículo 123, sí, cerró el debate, porque en la Argentina, único país del mundo que discutió si la autonomía era un principio organizacional de los municipios o no. Todo el mundo unánimemente reconoce que los municipios tienen autonomía. Pero acá finalmente se resolvió la cuestión en el artículo 123 de la Constitución y de ahí también surgen los distintos niveles de autonomía que pueden tener los municipios. La institucional, la más importante, no es la más importante, ¿ven? Pero para muchos autores sí. Dictar la Carta Orgánica Municipal no es tan significativo como tener recursos o tener potestades reales. Pero bueno, la institucional, máximo nivel de la autonomía, es la posibilidad de que cada municipio dicte
la Carta Orgánica Municipal. Vamos a volver sobre el tema en la unidad 14 y algo han visto en la unidad 12. Autonomía política, ¿qué quiere decir? Elegir las propias autoridades y eventualmente remover a las propias autoridades por la vía del juicio político. Autonomía administrativa, para mí es la más importante, porque tiene que ver con todo lo que puede hacer un municipio. Es decir, si yo digo que el municipio es autónomo, pero no lo dejo manejar el transporte público, no lo dejo manejar el tránsito, no lo dejo manejar la contaminación ambiental u otras cosas, le estoy restringiendo la autonomía. Entonces, usando Hernández, usando Ábalos y con esta clase indicativa, ustedes van viendo los niveles de autonomía y qué sentido tiene cada uno de los que menciona el artículo 123 de la Constitución. Finalmente, la autonomía económico-financiera tiene que ver con la capacidad de crear recursos y con la capacidad de disponer recursos, y tiene que ver también con la mayor o menor dependencia económica de los municipios. Piensen en los municipios de La Rioja. No tienen una ley de impuestos coparticipados que realmente se aplique de manera genuina. Entonces dependen de que el gobernador les dé o no les dé apoyo. Acá es muy importante esto. Antonio María Hernández, a quien están leyendo y que es tal vez la máxima autoridad en materia de derecho municipal en la Argentina, ha venido muchas veces a nuestra Universidad de La Rioja y a nuestra queridísima La Rioja, invitado por intendentes que han estado en peleas con los gobernadores por cuestiones de autonomía municipal. Los casos, yo he participado de esas actividades. En la época de Quintela, con su pelea con Beder, en la época de Agos Carreño o del mismo Ricardo en sus peleas con Massa, es decir, y Antonio ha venido a ayudar el proceso de fortalecimiento de la autonomía de los municipios, pero sin recursos y sin una clarificación respecto a las competencias que tienen. La autonomía deviene en un principio abstracto vacío de contenido. Por último, ustedes lo van a ver también en el texto de Gabriela Ábalos, distinguimos teóricamente una autonomía plena cuando nos referimos a la posibilidad de dictar carta orgánica, o una autonomía semiplena o restringida cuando no dictan la carta orgánica. Esto también es relativo, porque si no tienen recursos o no tienen potestades reconocidas, la autonomía deviene un mero principio ficticio. Para cerrar esta parte del video y entrar en la jurisprudencia, que es lo importante, veamos cuál es la situación actual de nuestro país en materia de reconocimiento expreso de la autonomía en la Constitución provincial. Solamente 3 provincias, Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe, no la reconocen de manera expresa, pero considerando la jurisprudencia que vamos a analizar en el próximo último video, podemos decir que lo mismo, los municipios de Buenos Aires, de Mendoza o de Santa Fe son autónomos en tanto y en cuanto tienen una potestad propia para gobernar y administrar sus intereses. Entonces, de nuevo, autonomía municipal. Ahí tenemos el texto de Antonio María Hernández, el texto de María Gabriela Ábalos y esta clase, y también los textos de la unidad 12. Todo tiene que ver con todo, no se olviden que la unidad 12 y 13 son una sola unidad en su conjunto. Y por favor, cuando leen y estudian, lean para aprender, lean para informarse, no memoricen, porque lo que yo quiero es que entiendan el concepto de autonomía y después sí van a tener que memorizar la cuestión de la jurisprudencia, porque ahí es donde se verifica qué pasó con los municipios de la Argentina durante más de 100 años y por qué fueron quedando postergados en el ejercicio de esa tan mentada y tan trillada autonomía municipal. Eso lo vemos en el último video.